Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán, como todos los miércoles. Acá estamos y los saludamos. En verso me salió. Imagínense, viene Buenas inspirado. noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y la audiencia? Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya, muy bien. Bueno, Carmina, un gusto en verla, saludarla otra vez. Hoy tenemos un tema que será del máximo interés de la audiencia. Bueno, no vamos a hablar, lo anticipo, no vamos a hablar de la ratificación del estado de calamidad, que ahora es para todo el país, eso ya lo vieron en las noticias. No vamos a hablar del decreto 36-2002, con esa posibilidad de inyectar hasta 1.000 millones de quetzales adicionales al fondo de emergencia. No, vamos a hablar de una de las consecuencias, yo diría que de un problema anunciado desde hace mucho tiempo y que se refiere al estado de situación de la red vial y de cómo podríamos o cómo deberíamos cambiar ya las reglas que han regido por los últimos, yo diría, 22, 25 años, cuando en su momento al inicio fue muy exitoso, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron alterando las cosas, fueron cambiando las circunstancias y bueno, terminó siendo lo que hoy es, lo decía yo hace unos días, esto ya no es inversión en infraestructura vial, esto es un gasto oneroso en infraestructura y con unas muy malas condiciones. El Fondo Monetario Internacional publicó un estudio la semana pasada donde mostró, entre otros estudios que hay sobre la situación de nuestra infraestructura vial, que estamos realmente en el sótano de la calidad de movilidad terrestre. Pero en fin, ese será nuestro tema, Carmina, y para eso tenemos a dos invitados a quienes le damos la bienvenida. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y también al licenciado Javier Novales, abogado y notario, y que tiene pues una amplia experiencia en estos temas. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Un gran gusto saludarlos y buenas noches también a toda la audiencia. Buenas noches. Gracias a ambos. Bueno, Juan Carlos Zapata, iniciemos con usted. Por muchos años Fundesa ha venido insistiendo en la necesidad de recuperar la viabilidad terrestre, de cambiar las reglas, cómo se invierte desde el sector público, privado también, para ampliar la red vial. Y bueno, la verdad al final sus demandas, sus propuestas han caído en saco roto, no ha pasado mayor cosa. Cuéntenos cómo analizan ustedes, más allá de seguir mostrando y demostrando las calamidades que estamos sufriendo en la viabilidad terrestre guatemalteca. Bueno, lo que bien mencionas, Guatemala es uno de los países con la menor inversión pública en toda América Latina. Se invierte únicamente el 1.2% del PIB, cuando el promedio en Centroamérica está alrededor del 3,5%. Y lo que estamos viendo es y que pues la mala calidad de la infraestructura vial, que es bastante evidente y con las últimas semanas pues mucho más dramática. Desde el año 2018 que ingresó una iniciativa al Congreso, nosotros habíamos hecho un estudio previo porque lanzamos en el 2017 el ENADE precisamente sobre infraestructura. Empezamos a trabajar con diferentes expertos, tanto nacionales como internacionales, en cómo poder modificar las reglas del juego para poder tener modelos de contratación mucho más dinámicos, mucho más modernos, que es como lo hacen muchos países en el mundo desarrollado e incluso en América Latina, Ecuador, Chile, Colombia, México, incluso países como Panamá ya utilizan mecanismos de contratación de rehabilitación y mantenimiento que le permite al Estado poder pagar anualidades sobre pagos por indicadores de uso en las carreteras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no va a pagar por la construcción de la carretera, sino por la operación del activo. Y esto lo que cambia es el modelo de contratación, donde el incentivo para el desarrollador es poder hacer una carretera de las mejores condiciones, con los mejores estándares de calidad, porque el mantenimiento entonces le va a surgir más barato. Entonces, con esto se cambian los incentivos, se fortalece la capacidad de planificación y factibilidad técnica para mejorar la infraestructura vial
Y desde el 2018 ingresó la iniciativa 5431, que es la Ley General de Infraestructura Vial, que ya tiene dictamen favorable, que está pendiente de tercer debate en el Congreso, pero que nosotros lo hemos insistido que mientras no cambiemos ese modelo, que no cambiemos la forma de contratar, pues definitivamente Guatemala va a seguir con este problema y cada invierno nos van a estar invitando, ojalá no, a este tipo de programas a hablar de los problemas que tenemos. Licenciado Novales, se ha demostrado gobierno tras gobierno la ineficiencia del Estado y sin embargo todavía hay personas que defienden este modelo, que no quieren que haya cambio de modelo, que dicen privatización, no quieren aceptar que en la mayoría de países del primer mundo existen estos modelos mixtos que son los que están funcionando. ¿Cómo se puede hacer? Porque tampoco hay voluntad política para hacer nada. Pues mire, básicamente critican o no quieren un cambio de modelo, pero no proponen nada. Eso es lo que no hemos visto en los últimos años. Solo criticar, pero sin propuestas concretas y propuestas reales de cambiar realmente la situación y la forma en desarrollar la infraestructura vial. Aquí se necesita realmente un cambio integral, un cambio que de verdad promueva el desarrollo de la infraestructura vial. Y cuando me refiero a desarrollo, no solo a crear carreteras nuevas, sino que las que se creen estén bien mantenidas. Entonces, se necesita realmente voluntad política para promover los cambios que necesita Guatemala y un cambio indispensable que a los guatemaltecos en todo el país, a lo largo y ancho del país, necesitamos son carreteras en mejor estado. No solo el problema de Villanueva, sino que el tráfico, no solo en la ciudad de Guatemala, sino en todo el país, repito, es inaguantable. Y por eso necesitamos un cambio de fondo que verdaderamente promueva el desarrollo vial de Guatemala, ¿verdad? Javier Novales, a ver, creo que el diagnóstico todos lo vivimos, lo sufrimos diariamente, así que insistir en lo mismo creo que tiene sentido si a partir de eso observamos qué podemos hacer o qué tenemos para hacer. Aquí pues ya Juan Carlos Zapata mencionó la iniciativa 5431. Recordemos de que desde el 2010 está funcionando o hay por lo menos una ley de alianza público-privadas para la infraestructura. Tardó mucho en madurar, al final se logró aprobar, hubo el primer contrato precisamente para una carretera que es Escuintla-Puerto Quetzal, se ofreció que iniciaban el desarrollo de la misma para febrero, creo yo, de este año, y por lo menos a mí no me consta de que ya hayan iniciado. O sea, como que ahí hay también un problema, seguramente habrá que hacer reformas a la ley del 2010, lo cual es normal después de tanto tiempo, pero bueno, tenemos APP, tenemos la 5431, la ley de contrataciones del Estado pues da algunas opciones, pero aún así todo no funciona. Javier Novales, ¿qué es entonces, por dónde es donde hay que agarrar el asunto para que efectivamente las cosas empiecen a cambiar? Pues yo diría que hay que hacer un cambio integral, un cambio de modelo, como mencionaba Juan Carlos, básicamente que va desde crear una institucionalidad técnica especializada. Hoy por hoy el Ministerio de Comunicaciones tiene más de 10, 14 funciones, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones. Un cambio institucional. Segundo, básicamente tener los contratistas, a quienes que realicen, ejecuten obras de infraestructura vial, tienen que tener certeza en el pago para evitar problemas de corrupción. 3, hay que entrarle al tema de los derechos de vía. Se tienen que respetar y se tienen que poder básicamente gestionar y adquirir los derechos de vía de manera ágil y eficaz. Cuarto, diría yo, básicamente tiene que haber un modelo de pagar a los contratistas, como mencionaba Juan Carlos, por disponibilidad. Básicamente tiene que haber una reforma integral, porque si no es más de lo mismo. Esta reforma integral en relación a los contratos
No puede ser, tiene que buscar que estén alineados los incentivos. Me refiero específicamente, como decía Juan Carlos, a que se les pague si las carreteras estén bien en estado. Porque hoy por hoy, ¿qué es lo que se busca? ¿O qué buscan los contratistas? Pues construir probablemente la mayoría de ellos o algunos de ellos de la menor calidad para salir lo más rápido posible. En cambio, si se paga por la operación y por los indicadores, pues los contratistas tendrán el incentivo de ejecutar las obras de mejor forma, con los mejores materiales, con los estándares de calidad más adecuados, para que así el mantenimiento del mismo sea el menor posible y las carreteras duren la mayor cantidad de tiempo. Es decir, necesitamos una reforma integral al tema vial para realmente tener los cambios que necesita Guatemala para el desarrollo. Licenciado Zapata, hay muchas carreteras que se podrían trabajar, una gran mayoría con modelos mixtos, pero vamos un momento a las que trabaja el gobierno, que ya tienen, que ya están. Veamos el caso del libramiento del Chimaltenango. Se contrató, no hay manera que solucionen eso, hay procesos pendientes al respecto, etcétera, pero el usuario está sufriendo, la ciudadanía está pagando sus impuestos porque hay de usted que no vaya a pagar sus impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como no pasa nada y no hay responsabilidad, entonces los gobernantes siguen prometiendo, porque promesas de campaña, y lo dijimos en una entrevista en esta semana, ya los vamos a ver desfilar a todos a decir que sí, que las carreteras se van a agarrar de esto para hacer campaña, que ellos van a jurar que van a hacer las cosas maravillosas y que todo va a cambiar. Y dentro de 4 años, esperemos que no, pero lo más seguro es que estemos discutiendo el mismo tema. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lastimosamente el modelo de obra pública tradicional ya solo lo utilizamos países como Guatemala y países en África. Lastimosamente ese modelo es de países subdesarrollados. El poder tener un cambio de modelo para poder generar una modernización hacia la contratación. Pensemos en que el Estado guatemalteco podría con esta iniciativa fortalecer sus capacidades, generar una mejor planificación porque se basaría primero en un plan de movilidad, luego en un plan de infraestructura que fortalezca las capacidades técnicas para poder tener a los mejores ingenieros generando la planificación que Guatemala necesita para infraestructura de primer nivel, pero también con un cambio en la metodología de la contratación, porque creo que esa es la gran innovación que ha ocurrido en muchos países y que pues, países como Estados Unidos y Europa lo han utilizado por mucho tiempo, es cómo poder generar pagos por el uso de la carretera, pagos por la operación del activo. Y ese es el cambio de modelo que hoy la legislación guatemalteca no permite. Y si quisiéramos profundizar en el tema, el poder utilizar también el subsuelo para poder generar túneles, que hoy no está regulado quién tiene el derecho de uso del subsuelo, quién otorga el derecho de uso del subsuelo, hoy no está regulado, especialmente para poder conectar grandes ciudades y poder hacer túneles como se hacen en cualquier país desarrollado. Entonces, ¿cómo poder fortalecer las capacidades institucionales a través de este tipo de marcos jurídicos que ayudaría no solo también a poder fortalecer la competencia hacia la inversión, que vengan tanto empresas nacionales como internacionales a competir por tramos carreteros y que las mejores empresas estén a cargo del desarrollo y la operación y el mantenimiento, que es tan importante, porque lo que nos hemos dado cuenta con las tragedias que hemos visto en las últimas semanas es que esas carreteras nunca tuvieron mantenimiento. Precisamente por eso no sabían que habían colectores debajo de ellas y cuál era el estado en el cual se encontraban. Juan Carlos, regresemos un poco al tema de las propuestas que están sobre la mesa y haciendo un poco de memoria, identifico que hay una coincidencia y tal vez usted nos ayuda aquí a entender para saber por dónde resolver. Cuando en su momento, allá a finales de los 90, se crea Covial, el principal obstáculo, o sea, la propuesta original era todavía mucho más ambiciosa a lo que es Covial hoy. Sin embargo, el gobierno de aquel entonces se topó con la Dirección General de Caminos y ahí fue donde no se pudo avanzar más. Hoy, cuando vemos la 5431, vemos que nuevamente es la Dirección General de Caminos, pero ahora también se le suma Covial.
como dos obstáculos grandes a resolver y por la cual los diputados no terminan de aprobar. Usted que ha estado en todo esto, ayúdenos a entender a qué es lo que se opone en esta institucionalidad ahí creada, ahí funcionando, que ha recibido millones, pero la verdad millones de quetzales. Hoy estuvo otra vez en el debate ese tema por una reducción que le hicieron, habilitaron la posibilidad de reducirle 400 millones al Ministerio de Comunicaciones para pasarlo al Fondo de Emergencia. Pero bueno, en fin, ayúdenos a comprender por qué esos son las piedras, las barreras para que no hagamos ese paso hacia adelante. Yo creo que te faltó mencionar un tema y es el famoso listado geográfico de obras. Eso es lo que impide que este tipo de iniciativas avancen en el Congreso porque hay, digamos, intereses creados sobre la forma en que los diputados, junto con alcaldes, junto con operadores políticos, pueden tener una mejor disponibilidad de la obra pública y además una discrecionalidad sobre qué carreteras se trabajan. Nosotros hemos visto en todos los gobiernos cómo los ministerios de comunicaciones llegan a los departamentos, a los municipios, prometen carreteras y esas promesas después regresan a Caminos. La Dirección General de Caminos no tiene ni las capacidades ni el tiempo para hacer todos los estudios de preinversión de las promesas que se hacen a lo largo de la campaña y también en las visitas que se hacen al interior del país. Entonces lo que para ocurriendo es que se empieza a medio planificar, medio ejecutar y medio supervisar. Y esos son los resultados que tenemos hoy de carreteras mal hechas, carreteras que se empiezan a caer al año, año y medio de ser construidas y que con los primeros inviernos, luego de que empieza, digamos, porque somos un país que definitivamente afectado por el cambio climático, nuestra infraestructura es de tan mala calidad que no soporta ninguno de los inviernos que empieza a generar. Entonces, el poder cambiar la forma de contratación creo que es lo más importante en este momento, poder tener una mejor institucionalidad donde exista una institución con un servicio civil, con una dinámica propia que le permita poder fortalecer sus capacidades hacia la inversión en carreteras. Licenciado Novales, vamos a este tema político, sobre todo de este tema de las obras, de los listados de obra. Hay inclusive un caso famoso de una diputada que para su propiedad mandó a hacer una carretera. ¿Qué pasa con la responsabilidad de todo eso? Eso está dentro del mismo Congreso de la República, ya ni siquiera es la ineficiencia del Estado desde el Ejecutivo y de estas instituciones de hacerlo. Simple y sencillamente la corrupción se está dando y están haciendo todo esto para poder ganar y ser reelectos y quedar bien o beneficiarse ellos mismos. Y seguimos nuevamente todos los guatemaltecos, porque yo quisiera que de verdad las personas se pusieran la mano en la conciencia de las personas que viven en Villanueva y que viven ahora en San Lucas, todos los bienes que tienen que ir para Shela, alimentos y demás que van y vienen, todas estas personas que se están viendo afectadas por los desastres que estamos viendo en este momento, porque no es la gente de la capital, nosotros estaremos pasando tráfico, pero no estamos pasando las horas. Hay personas que me dicen que están saliendo de Villanueva a las 2 de la mañana para poder llegar a la ciudad, para venir a sus trabajos. Eso no es vida, o sea es que de verdad eso ya no tiene ni palabras. Y luego vemos a esta diputada que pues quería mandar a hacer su carretera y ahí quedamos. ¿Qué pasa con eso? O sea, ni siquiera hay responsabilidad de estas personas en un caso que es comprobado pues bastante. No sé realmente el estado del proceso en este momento, pero es terrible las cosas que pasan en este país. Dio a sangre, la verdad. Y usted puso el dedo sobre la llaga. Básicamente, por eso es que la iniciativa 5431 no se aprueba. Básicamente es porque con una iniciativa, con una ley, con un marco jurídico transparente, integral, en donde haya una planificación y básicamente a largo plazo. Hoy no sabemos realmente qué proyectos se van a hacer a largo plazo, con qué criterios objetivos se van a hacer, cómo se priorizan, a qué carreteras se le van a dar mantenimiento, con qué periodicidad, etcétera. Por eso es que no pasa, porque claro, esta iniciativa busca transparencia, busca eficiencia, busca que los proyectos se hagan, pero que no se hagan a dedo, sino que se hagan de forma eficiente con criterios técnicos. Entonces, cabalmente,
casos como el de esta diputada y la famosa carretera al Spa, pues ilustran por qué esas iniciativas no pasan, porque hay intereses pues, políticos o turbios detrás que no permiten que estas leyes pasen y que de alguna manera beneficien a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Javier Novales, hay un tema que usted sacó en su respuesta anterior que causó, o sea, a ver, estamos recibiendo comentarios y nos gustaría si lo pudiera ampliar, es el tema de derechos de vía. A ver, si la memoria no me falla, creo que la actual legislación o el marco o la ley que regula el tema de derechos de vía es de allá por los años 40, 50 del siglo pasado. Usted corríjame, por favor, porque sé que usted conoce más de ese tema. Y que eso, pues no solo la antigüedad, sino también las necesidades actuales, el crecimiento urbano, en fin, una serie de cosas, lo hace absolutamente obsoleto e impide que efectivamente se pueda desarrollar infraestructura del tamaño y de la calidad. Bueno, es uno de los impedimentos para desarrollar el tema de la infraestructura vial como se requiere. Incluso recuerdo que para el tema del libramiento de Chimaltenango, el Congreso tuvo que pasar una ley específica para un par de tramos ahí para poder concluir ese proyecto. Pero cuéntenos un poco más de ese tema de derechos de vía, por favor, Javier. Con mucho gusto. Básicamente, no es una ley lo que rige actualmente el derecho de vía, sino que básicamente es un reglamento de los años 40. Es realmente triste que no haya una normativa moderna que permita varios temas. El primer tema es poder adquirirlos de manera ágil y eficiente por parte del Estado. Ese es un tema, usted lo ponía como ejemplo, libramiento de Chimaltenango, pasaron varios años que el proyecto estuvo parado porque no se podían adquirir los derechos de vía de forma ágil. Pero no solo eso, sino que una vez adquirió los derechos de vía, que los mismos se respeten. Es decir, uno ya viaja o utiliza el libramiento de Chimaltenango y básicamente ya comienza a haber comercio alrededor y cuando uno siente ya básicamente ese libramiento que debería ser una ruta express, pues básicamente se vuelve totalmente congestionada porque todo el mundo a la orilla de la carretera pone negocios, abre salidas a la carretera. Entonces, un tema importante es que se respete el derecho de vía por los colindantes y que básicamente se deba poder autorizar los accesos a la calle. Entonces, el tema del derecho de vía no podemos seguir con normas del año 40 que ni siquiera están en ley, están en un reglamento, ¿verdad? Y por eso se debe modernizar por completo el tema de la infraestructura vial, incluyendo un tema fundamental, el derecho de vía. Otro ejemplo de importantes en la misma ciudad capital, vemos vías importantes y uno va 2, 3 carriles y se hizo un paso de desnivel y se tienen que reducir las vías porque básicamente no hay espacio para hacer los pasos de desnivel. Eso ya no es posible a estas alturas en el 2022 que no se pueden adquirir, el Estado o las municipalidades no pueden adquirir, obviamente respetando el derecho de propiedad, pagando el valor de mercado para adquirir el derecho de vía, pero una vez se pague, pues se puede adquirir, se puedan desarrollar obras que beneficien y que estén en pro del interés común de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Licenciado Zapata, si tuviéramos que priorizar qué es lo que se tiene que empezar a hacer, actuar ya, ¿por dónde empezaría usted? Yo diría primero que el Congreso debería aprobar esta iniciativa, fortalecer las capacidades. Incluso el Banco de Guatemala hizo un análisis del impacto económico que podría tener una iniciativa bajo dos escenarios. Un escenario A, que asumiendo la aprobación de la ley, en 10 años se pudieran tener proyectos hasta por 2.000 millones de dólares y un escenario conservador de hasta 800 millones de dólares. Lo que estamos viendo también es que existen beneficios importantes si esta ley fuera aprobada con la posibilidad de legislar el procedimiento técnico del derecho de vía para permitir precisamente esa agilidad que mencionaba Javier, respetando por supuesto el debido proceso y la propiedad privada, pero agilizando la construcción de carreteras. Adicionalmente, lo que vemos es que se garantiza la adjudicación bajo estándares internacionales
se genera un fondo directo para infraestructura vial, se le da certeza jurídica al uso del subsuelo y también se les genera certeza jurídica al Estado para poder atraer inversión al país. Entonces, definitivamente, los beneficios que esta ley tiene, yo lo puedo comparar con los beneficios que tuvo la ley de electricidad. Y es que hay un antes y un después. Uno puede recordar cómo era el sector eléctrico antes de la aprobación de la ley de electricidad, con apagones, con tener que estar generando racionamientos y poder generar también poca conectividad, porque ese es el gran cambio, es cómo aumentó el número de hogares conectados a la red eléctrica. Ese símil que estamos haciendo con esta ley de infraestructura vial, lo que genera es una mayor calidad de vida para el guatemalteco, una mejor conectividad y lo que en el sentido estricto de flujo se llama redundancia, es decir, que si yo no puedo ir del punto A al punto B, puedo tomar diferentes rutas. Pero si yo hoy, como ustedes bien mencionaban, quiero ir a Villanueva o quiero ir a Cobán, solo existe una ruta, no hay rutas alternativas. ¿Por qué? Porque en nuestro país, nuestra red vial no está mallada, que es como ocurre en muchos países en donde uno ve que hay varios tramos sobre los cuales uno puede llegar al mismo punto yéndose por diferentes rutas. Juan Carlos, existe también, y se me había olvidado mencionar, el tema de la iniciativa Guatemala no se detiene y hay un pilar de infraestructura. O sea, lo saco a colación porque las iniciativas, los esfuerzos, las propuestas no son escasas, son múltiples y los esfuerzos son grandes, pero todo sigue igual o peor. En el imaginario de una aprobación, que la veo difícil, de la 5431, todavía en este año legislativo, ni siquiera hablo del 2023, pero ahí creo que va a ser todavía más difícil. Pero en fin, ¿por dónde? Porque Carmina lo decía, la gente está desesperada, las familias están desesperadas, pagamos impuestos, cada vez que compramos gasolina, pagamos para mantenimiento de carreteras, eso se diluye con la lluvia, en fin, hay mucha desesperación en todo esto, Juan Carlos. Entonces, ojo, y el programa y el estado de calamidad, producto de las lluvias, tiene una vigencia de 30 días. Es imposible que se gasten los 1.115 millones de quetzales en 30 días, aun cuando no estén o se hayan eliminado varios de los elementos de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ¿qué le podemos dar a la gente? Definitivamente nosotros, de hecho, desde la iniciativa Guatemala no se detiene, lo que hemos visto primero es que la infraestructura resulta ser uno de los principales cuellos de botella para la atracción de inversión y la generación de empleo. Por eso es que es uno de los pilares principales, al igual que el tema de certeza jurídica y capital humano. Pero lo que hemos visto es que independientemente de los cambios legislativos que debe hacer el país, hay proyectos que se pueden hacer con la legislación actual. Se han identificado hasta 52 proyectos que tienen una inversión total de hasta 6.400 millones de dólares, pero lo que mencionas es que vamos a un paso muy lento. Definitivamente lo que vemos es que problemas como el tema de derecho de vía, el tema de los diferentes procesos para poder acceder a fondos, ya sea porque definitivamente hay un esfuerzo que todavía tiene que hacerse para poder mejorar la contratación en el país, lo que estamos viendo es que el avance de esos proyectos va muy lento. Entonces, definitivamente, por un lado, nosotros sí creemos que tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos, porque tampoco podemos quedarnos esperando a que el Congreso apruebe la ley. Por eso se hizo esta priorización. Se han generado, digamos, ya 15 proyectos con avances importantes para este año. Son 15 proyectos que van a quedar concluidos este año, 2 que ya fueron concluidos entre finales del año pasado y principios de este. Pero llevamos, por decirlo de alguna forma, 17 de 52. O sea, el avance todavía es muy lento para el nivel y el ritmo que necesita nuestro país. Y si a eso le agregamos que 40% de la red vial es la única que tiene pavimento o asfalto, porque 60% de nuestra red vial es de terracería,
todavía hay mucho que hacer en ese proceso para poder generar mejores condiciones, activar, por ejemplo, porque aquí también estamos trabajando muy de la mano con el BID, con el Banco Mundial, con el BCIE, para poder también fortalecer las capacidades. Hay una reforma del Libro Azul, que es el libro que fortalece todas las condiciones para construir carreteras y el reglamento de carreteras en el país, y otras iniciativas que están pendientes de ingresar al Congreso, como la propia reforma a la ley de ANADI. Licenciado Novales, Juan Carlos nos decía, el licenciado Zapata, en este momento hablábamos de ese 60% de carreteras que aún tienen terracería. ¿Qué se puede hacer para que por lo menos comiencen por ahí, para empezar a agilizar en lo que los problemas principales? Porque ya vimos que el problema de Villanueva va a estar bastante complicado de resolver y se tiene que resolver bien. Un chapuz solo podría ser desastroso y más adelante cobrar vidas. Que eso sí no lo queremos, por lo tanto, no solo es estar incomunicado, sino que eso se tiene que resolver bien y se necesita, pero eso no es algo rápido. ¿Qué se necesita para que empiecen ya a trabajar por lo menos en esto, para ir activando otras redes, para que las personas puedan movilizarse también en esas partes del país y activar esas zonas? Pues para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Básicamente la red vial, de alguna manera, o el desarrollo de la red vial, tiene varios pilares. Ya decía Juan Carlos, la reforma a la ley de ANADI es fundamental para que a través de los mecanismos de la ley de ANADI se desarrollen las supercarreteras o aquellas infraestructura vial y otros tipos de infraestructura que promueven el país. Primero Dios, en algún momento se apruebe la 5431, la iniciativa de la Ley General de Infraestructura Vial, para que de alguna manera se desarrollen carreteras de todo tipo. Esta iniciativa tiene un capítulo o un apartado muy importante de propuestas no solicitadas, en donde los privados pueden promover proyectos de infraestructura vial para que sean presentados y propuestos a las distintas instituciones que se encargarían del desarrollo de la infraestructura vial, para que estas instituciones luego revisar los proyectos y ver si los mismos son pertinentes, pues los puedan sacar a licitación y con ello permitir que la iniciativa privada se promueva, presente proyectos y desarrolle y los ejecute. También se tiene que trabajar en dar certeza jurídica en proyectos privados que se desarrollen, y ya tenemos uno en Guatemala que gracias a Dios está, porque si no el problema fuera peor para el acceso al país. Estos proyectos pues se deben de seguir desarrollando y se deben de seguir motivando. Entonces básicamente tenemos que hacer cosas diferentes. Ojalá se resuelva esto de nuevo lo más rápido posible, pero como ustedes mencionan, será un chapuz más. Y tristemente, pues no descartamos que se abran otros hoyos, otros problemas en la infraestructura como el de Villanueva. Ojalá no sucedan, pero van a seguir sucediendo si no se hacen cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes y mejorar la infraestructura vial, que no solo mejora el comercio, sino que la seguridad de todos los guatemaltecos, eficientiza el tiempo, cuánto tiempo invierten las familias en pasar en el tráfico. Es que lo sufrimos todos en todos lados del país. Javier, ya Juan Carlos mencionó, iba a hacer una pregunta sobre ese libro azul y ya nos anticipó de que hay un trabajo ahí para modernizarlo, pero si hablamos de calidad, o sea, de esa normativa que debe de cumplirse por parte de quienes desarrollan, construyen, mantienen, incluso operen infraestructura vial, pues hay otros elementos que poco se habla. Algo que siempre me ha llamado la atención es cada vez más baja la calidad del asfalto que se utiliza. Las técnicas son del siglo pasado, tal vez allá también de los años 40, no se hacen controles de calidad, normalmente se raspa y se vuelve a tirar, no hay trabajo profundo, de ahí se dañan las tuberías, los drenajes, en fin, como que tenemos, incluso dentro de los mismos privados, no hay una modernización, salvo casos como la VAS, que ahí vemos un caso interesantísimo que pudiera replicarse, en fin, pero Javier, la pregunta es,
¿Qué más? Porque al final no es una única ley la que va a permitir de que tengamos infraestructura vial buena, sino que es mucho más lo que tiene que cambiarse. A su criterio, ¿qué más tiene que abordarse? El tema de taludes, el tema de la geología, de los ingenieros geólogos, en fin, tanto que vemos las cunetas, o sea, podríamos seguir viendo que todo falla. Entonces, ¿dónde tenemos que arreglar eso? Pues yo diría que en Guatemala hay grandes ingenieros y prueba de ellos son las grandes obras que se han desarrollado en el pasado. Pero ¿qué ha pasado en Guatemala? Es que no ha habido una alineación de incentivos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, como usted mencionaba, los taludes no están bien hechos o la capa asfáltica pues no ha sido construida de la mejor calidad. Lo que necesitamos es alinear incentivos. ¿Y a qué me refiero con alinear incentivos? Pues básicamente que el contratista con este modelo que no solo que se está promoviendo en Guatemala, pero o está proponiendo que sea aprobado en Guatemala, que funcione en todos los países, pues que las carreteras se construyan y desarrollen bajo el pago por indicadores. Es decir, el contratista se le va a pagar hasta que termine de construir la carretera o rehabilitarla. Y se le va a pagar sí, solo si la carretera esté cumpliendo todos los indicadores de servicio. De lo contrario, no se le paga o se le penaliza su remuneración. Ahí vamos a ver si no las carreteras van a estar en óptimas condiciones. Entonces, creo que es un tema de alineación de incentivos. Claramente debe de haber una supervisión de primer nivel, para que esto se pueda hacer. Son contratos a largo plazo, en donde también tenemos que tener contratos a largo plazo, en donde los contratistas estén vinculados no solo durante la construcción, sino que durante el mantenimiento. Si la construyeron mal, les va a salir caro el mantenimiento. Entonces, insisto, el tema va por alinear incentivos, como todo en la vida. Licenciado Zapata, opciones que se pueden hacer para carreteras en el área rural. Recibí un mensaje de uno de nuestros televidentes que decía han considerado hacer, porque si tiran asfalto o concreto lleva mucho tiempo y mucho trabajo para estas carreteras rurales y el asfalto solo van a tirar la capa y se va a levantar con el primer invierno. Están hablando, por ejemplo, de otros materiales, adoquines y ese tipo de cosas que es hasta más fácil reemplazar. ¿Eso se podría hacer y qué tan viable es en Guatemala? Definitivamente hay mucho que se puede hacer en el interior del país. De hecho, cuando uno se pone a pensar que sin considerar las redes terciarias, casi el 70% de la población rural no tiene acceso a carreteras para todo el año. Entonces, definitivamente hay mucho que se puede trabajar en esas zonas, donde además solo el 36% de la población vive a 1 hora de una ciudad de 50,000 habitantes o más. Entonces, lo que estamos viendo es que Guatemala no solo pues tiene mucha ruralidad todavía, somos uno de los países menos urbanizados en América Latina, necesitamos mejor conectividad no solo hacia las áreas rurales, sino también hacia las ciudades intermedias y al área metropolitana. Y esto conlleva entonces empezar a fortalecer las capacidades de contratación, a mejorar el sistema de contratación de obra pública y que esto permita generar mejores condiciones de mantenimiento para las carreteras. Y esa es una gran ventaja porque Guatemala podría generar mucho empleo a través de la inversión de infraestructura de obra pública y que esto pues también ayude a conectar a muchas personas que viven de la agricultura para poder generar más mercados. Hay muchos productos. Se estima que si un producto está a menos de 8 horas, ese producto puede generar, digamos, mercado, pero en la medida en que le tome más tiempo, pues claro, el radio de poder llegar en 8 horas a más lugares se reduce. Entonces, en esa medida, Guatemala tiene que fortalecer sus capacidades para poder tener mejores carreteras en el país. Juan Carlos Zapata, usted hizo un comentario hace unos minutos de túneles y eso generó un poquito de debate ahí porque creo que lo primero que hay que empezar a hacer es desmitificar el tema de túneles en Guatemala, porque muchos antes hablaban que por las condiciones, que el valle y etcétera, era imposible desarrollar túneles y y la verdad por eso nunca se desarrolló nada al respecto, pero hoy la ingeniería permite que aún con las condiciones que tiene Guatemala, sus valles, en fin,
se pueda desarrollar. Y la pregunta concreta es, ¿están generando algún proyecto, alguna norma, resolver ese problema que usted mencionaba, que tal vez no lo amplía sobre, creo que es el tema de los derechos del subsuelo, no sé exactamente, pero en fin, algunos se quedaron interesados sobre ese tema. Nos gustaría que nos ampliara, por favor. Sí, dentro de la iniciativa de la Ley General de Infraestructura Vial existe todo un apartado para la regularización del uso del subsuelo. Es decir, hoy por hoy, si una entidad pública o un privado quisiera hacer un túnel en este momento, no hay certeza jurídica de cuál es el ente del Estado que debe darle los derechos del uso del subsuelo para poder generar un túnel en carreteras. Eso, digamos, desde el punto de vista de certeza jurídica. Algunos aducen que se puede utilizar el mismo derecho de vía de la carretera, pero no está escrito en ningún lado, así es que eso pues es una especulación. Lo cierto es que hoy en Guatemala, para poder hacer carreteras que vayan en el subsuelo, no existe certeza jurídica. Entonces cualquier persona o empresa que quisiera invertir en eso, pues definitivamente estaría invirtiendo con poca certeza jurídica porque no existe, no está regulado en este momento quién es la institución del Estado que otorga el derecho de vía para el uso del subsuelo. Entonces, hay un capítulo en la ley que le dictamina el poder generar el procedimiento técnico y el uso del subsuelo, garantizándole que el Ministerio de Comunicaciones otorgaría ese derecho de vía. Ahora, para los temas de tecnología, pues claro, ahora en Guatemala hay empresas que han hecho túneles, de hecho lo han hecho para hidroeléctricas, y lo que vemos es que la capacidad que se tiene en Guatemala para construir túneles existe también a nivel internacional para poder licitarlo, y que definitivamente para un país tan montañoso con tanto pues, desastre natural, definitivamente es una opción, como lo ha sido para países como Chile y otros países en Sudamérica. Licenciado Novales, estamos ya prácticamente sobre el final del programa. Quisiera que nos diera pues una conclusión general de lo que sería como una hoja de ruta en este momento para priorizar esto. Pues yo diría que los guatemaltecos debemos exigirles a las autoridades realmente un cambio en el tema de infraestructura vial, un cambio verdadero, no más chapuces, y por lo tanto está esta iniciativa de ley, la iniciativa de la Ley General de Infraestructura Vial, la 5431, como una opción. Pues, si a alguien no le parece, pues que haga una propuesta alternativa, pero que realmente lleguen propuestas serias al Congreso de la República para que modernicen el tema de infraestructura vial. Porque no se vale solo criticar o solo decir que no me parece por tal tema, como he escuchado en diversos foros, pero sin propuestas. Entonces, la hoja de ruta es, como país, como Estado, realmente tener la responsabilidad de un cambio verdadero en la forma de ejecutar, desarrollar y mantener la infraestructura vial que nos llevará a un desarrollo económico en donde prive la seguridad para el transporte de las personas y de los bienes en el territorio nacional. Eso nos va a dar crecimiento económico. Las carreteras son un medio, no son un fin, y ese medio nos tiene que servir a todos los guatemaltecos a lo largo y ancho del país. Entonces, la ruta es, necesitamos un cambio verdaderamente, un cambio de fondo, pero un cambio ya. Porque para construir una carretera hay que hacer estudios, etcétera, etcétera. No es de la noche a la mañana. Entonces, entre antes hagamos el cambio, antes vamos a tener resultados. Juan Carlos Zapata, 45 segundos. Hubo dos decretos. Bueno, se aprobó el decreto 21-2022, que es aquel famoso 3,000 y pico millones para mantenimiento de carreteras, y hoy se aprueba el 36-2022, que va dirigido precisamente a fortalecer el fondo emergente. Y esos recursos, lo vuelvo a insistir, solo se pueden ejecutar si hay un estado de calamidad vigente. O sea, en este momento 30 días. Con todo lo que hemos hablado hoy, lo que ustedes nos han contado hoy, ¿usted cree que realmente en 30 días vamos a ver un cambio en el tema de infraestructura vial o resolver parte de los grandes problemas que, según pasan los días, van creciendo?
Definitivamente no. De hecho, si no cambiamos el modelo, vamos a seguir en el mecanismo en el cual estamos, donde construimos alrededor en promedio 200 kilómetros por año, donde países como Guatemala deberíamos de estar construyendo 2.000 kilómetros por año. Entonces, para llegar a un objetivo claro, que deberían de ser por lo menos 39.000 kilómetros, es decir, pasar de los 17.000 a los 39.000 kilómetros que necesita nuestro país, la diferencia es cuánto nos vamos a tardar. Nos vamos a tardar entre 10 a 15 años o nos vamos a tardar entre 100 y 150 años. Y esa es la gran diferencia, el cambio de modelo. De lo contrario, seguiremos en estas mismas y nos veremos en un próximo invierno hablando en este mismo espacio del mismo tema, porque yo se lo recordaba hoy a un periodista, hablamos en abril del 2019 y seguimos hablando de este tema porque en cada invierno nos empiezan a invitar porque sabemos que las carreteras se empiezan a destruir. El tema lo volvemos a hablar similar, Carmina, que el anuncio de las capas, y lo voy a decir porque las capas de ciclón con la misma musiquita, es una y otra y otra. Y Bueno, ambos se han reído porque sí, creo que entendieron el mensaje, ¿no? No salimos de los mismos. Bueno, y viene temporada de huracanes, que es lo más terrible. Y exactamente. espera fuerte, o sea que... Bueno, podríamos seguir, pero el tiempo se nos acabó. Así que, Javier, Juan Carlos, muy amables por haber estado hoy en la noche con nosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Qué hacemos, Carmina? Es que Pan y lo comemos. se fija que todos dice que nos los despidamos. temas pasamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a cambiar? Sí. Bueno, Triste. gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches, muchas gracias.